intención hoy es poder moderar el seminario de Viejas y Nuevas Autocracias, en donde hoy tenemos el privilegio y el placer de contar con Raudiel Peña, quien nos va a hablar acerca del poder legislativo en regímenes autocráticos y va a analizar justamente el caso cubano. Justamente hoy un poco en la charla, en la previa, en el off, estábamos conversando un poco al respecto y me parece que va a ser muy enriquecedor para este ciclo y para poder comprender un poco también las dinámicas de un caso complejo, pero vamos a dejarle espacio a Raudiel para que nos pueda contar. Hacemos una breve introducción sobre quién es Raudiel Peña Barrios. Él es licenciado en Derecho y máster en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de La Habana. Es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México, recientemente graduado, y actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad de Iberoamérica, también en la Ciudad de México. Y un punto no menor es que coordina el Observatorio Legislativo de Cuba, tema del cual seguramente va a hacer una mención y del cual va a conversar con profundidad en esta charla. Así que si les parece bien, Raudiel, todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenés silenciado el micrófono. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Maximiliano. Si les parece, voy a compartir brevemente una presentación que preparé, que creo que nos puede servir de guía para lo que vamos a debatir. ¿La ven? O sea, ¿me puedes confirmar si la ven, Maximiliano? Ok, perfecto. Y se ve perfecto. Perfecto. Entonces, el tema que vamos a analizar hoy es el poder legislativo en regímenes autocráticos, particularmente el caso cubano y la estructura de la presentación que les propongo para la tarde de hoy es esta, ¿no? O sea, un poco analizar algunos aspectos puntuales sobre cómo son y qué funciones cumplen los órganos legislativos en regímenes autocráticos similares al cubano. Eh, Luego presentar una breve historia sobre bueno, aquí están las siglas, pero significa Asamblea Nacional del Poder Popular, que es lo que se conoce como el Parlamento en Cuba, el órgano legislativo nacional. Algunos aspectos también puntuales sobre su regulación jurídica y también los mecanismos de participación política que tienen que ver con este órgano, y luego hacer un breve análisis sobre el funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del Parlamento en Cuba y su composición. Luego presentar algunas ideas en términos o sea, de conclusiones, ¿no? de esta charla. Yo les propongo, si lo desean, hacer esta presentación, luego abrimos un espacio de debate, preguntas, como la audiencia prefiera, pero igual, si sienten que no entienden algo, o sea, que algún detalle puntual que di sobre el contexto cubano, pues con gusto yo se los aclaro en medio de la presentación y no hay ningún tipo de problema con eso. Entonces, bueno, ¿qué son los órganos legislativos en regímenes autocráticos similares a cubano, no? O sea, esta pregunta un poco guía la intención que tengo de presentarles, bueno, qué hacen los parlamentos y por qué existen parlamentos en regímenes autocráticos como el cubano, que habitualmente son clasificados en la ciencia política como autocracias cerradas, ¿no? O sea, como regímenes políticos que son completamente cerrados y que tienen un carácter autocrático. Pues bien, son en regla general o por regla general unicamerales y son órganos no permanentes, o sea, apenas se reúnen 2 o 3 veces al año. Son órganos legislativos, parlamentos que existen sobre la base de un sistema de partido único, o sea, así existía en la antigua Unión Soviética, así existe en Cuba, así existe en los casos de China, de Vietnam, de Corea del Norte. Se conciben como asambleas representativas de toda la sociedad, pero no se constituyen con base en el pluralismo político, o sea, no son órganos, no son parlamentos a los cuales los representantes acceden, digamos, sobre la base de competencia electoral entre partidos políticos y un sistema electoral, digamos, competitivo, transparente, que genere elecciones, no sé, plurales y limpias, ¿no? Además, son órganos que ejercen funciones propiamente legislativas y algo que es muy importante es que también ejercen el control constitucional. O sea, y sobre todo en la práctica eso sirve para legitimar intereses y estrategias nacionales que sobre todo están vinculados con los intereses de las élites políticas de estos países. Y como no son órganos permanentes, mientras no sesionan, son sustituidos por un consejo, presidencia o comité permanente, ¿no? En el caso cubano, este órgano se llama Consejo de Estado y un poco más adelante vamos a hablar
sobre él porque tiene un peso importante digamos, en la dinámica política y en sentido general legislativa en Cuba. Bueno, aquí les puse algunos ejemplos, bueno, de contextos en los cuales se dan este tipo de, o sea, en donde se dan estas dinámicas cuando se trata de los parlamentos nacionales. La Asamblea Nacional del Poder Popular, bueno, brevemente presentarla, ¿no? Que, o sea, es un órgano unicameral que existe desde el año 1976, cuando se institucionalizó el poder, o sea, cuando se institucionalizó el Estado, luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. A mí siempre me gusta precisar que Cuba tuvo un partido comunista en el poder antes de un órgano legislativo. O sea, el Partido Comunista de Cuba, tal cual existe hoy, a pesar de los cambios que puedan existir, que han existido al interno de esta organización política, surgió en 1965 y sin embargo la Asamblea Nacional del Poder Popular se constituyó en el año 1976 bajo la influencia soviética, ¿no? O sea, la constitución cubana de ese año es en gran medida, no me gusta decir copia, pero sí es una influencia, o sea, es un producto de la influencia directa de el constitucionalismo socialista versión soviética que llegó a Cuba luego de la alianza estratégica entre ambos países. Al igual que ocurría en la Unión Soviética, en otros contextos fue concebido como un espacio de representatividad de diversos sectores sociales. Y este es otro aspecto que me gusta señalar porque esa intención de lograr la mayor representatividad posible de diversos sectores de la sociedad en el órgano legislativo, en el Parlamento cubano, llevó a que este fuera el más grande en términos estrictamente numéricos. Me refiero de América Latina. O sea, la Asamblea Nacional del Poder Popular tuvo hasta el año 2021 605 diputados. O sea, para que se tenga una idea, era un órgano unicameral, legislativo, un parlamento, más grande que de algunos países mucho más poblados de América Latina, como México, Brasil, o incluso la propia Argentina. Otro aspecto importante es que sus integrantes, o sea, los parlamentarios en Cuba, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, comenzaron a elegirse mediante el voto directo de los electores apenas en el año 1993. O sea, entre 1976 y ese año, los integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular eran electos por los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular. Es decir, los ciudadanos solamente elegían los delegados a las asambleas de cada municipio del país y luego pues estos representantes políticos eran quienes elegían a los diputados a las asambleas provinciales de cada provincia del país y a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Después de la reforma constitucional de 1992, a partir del año siguiente, en 1993, es que se eligen por voto directo hasta el día de hoy estos diputados al Parlamento cubano, que luego vamos a hablar un poco cómo se nominan, porque la nominación es un proceso muy importante para la integración de este órgano. Al igual que, bueno, como ya les comentaba en términos generales con anterioridad, es concebido como un órgano no permanente, o sea, la Asamblea Nacional Cubana no está permanentemente reunida, no es un órgano legislativo que funcione a tiempo completo como órgano legislativo en su conjunto, solo se reúne, o sea, solo tiene 2 sesiones ordinarias al año, a principios y a fines de cada año, y hay una tercera que puede, o sea, se convoca o no casi siempre a mediados de año. Sobre los meses de junio y julio se reúne la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero no es un órgano permanente. Eso implica, en los términos de analizar las dinámicas políticas y legislativas en Cuba, hay que considerar el trabajo de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que son pequeños grupos, en la actualidad existen 12, de diputados que se organizan por sectores, no sé, transporte, educación, salud y tal, servicios, que entonces tienen un funcionamiento permanente dentro de la dinámica legislativa, de la dinámica política, y también el Consejo de Estado, que es un órgano más reducido de 21 miembros, que sí, o sea, sí está constantemente trabajando. Además, la Asamblea Nacional del Poder Popular es quien ejerce el control de la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones normativas en el país, un control de constitucionalidad estrictamente político, que yo creo que el dato más ilustrativo
sobre cuán eficaz puede ser este control es el hecho de que la Asamblea Nacional del Poder Popular nunca ha declarado inconstitucional una ley o un decreto ley o un decreto en Cuba. Y yo creo que eso dice mucho de cuál es el rol de este órgano, que un poco tiene que ver con lo que explicaba anteriormente, de que estos órganos, o sea, qué roles cumplen estos órganos en regímenes autocráticos similares al cubano. Y bueno, ya les mencioné que fue el órgano legislativo en su momento más numeroso de América Latina. Sobre la regulación jurídica de la Asamblea Nacional, que tiene una ley especial que regula el funcionamiento, su funcionamiento y los mecanismos de participación política, hay algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes, que bueno, es el único órgano que puede convocar la celebración de referendos y plebiscitos. En Cuba los referendos y los plebiscitos, o sea, la iniciativa no la tienen los ciudadanos, no existe la posibilidad de que los ciudadanos convoquen a estos mecanismos de democracia directa, sino que es una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sus diputados no son revocables directamente por los electores, sino por los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. ¿Qué significa esto? A pesar de que los diputados son electos por voto directo de los ciudadanos, pues no pueden ser revocados directamente por los propios electores. Esto es algo que siempre me gusta también destacar, porque en el discurso del liderazgo político en Cuba siempre se destaca esta posibilidad de la revocación, ¿no? O sea, este supuesto mandato directo que existe de los electores a sus representantes políticos, que les permite entonces revocarlos, ¿no? Ejercer la revocatoria de mandatos para revocarles justamente el mandato, valga la redundancia, pero en Cuba esto, cuando se trata de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues no es así, ¿no? No opera de esa forma. Es al mismo tiempo un órgano que decide sobre la procedencia de las iniciativas legislativas y de reforma constitucional que puedan impulsar, que se puedan impulsar desde abajo, digamos, que pueden tener un origen popular, y las solicitudes de interpretación de las leyes y demás disposiciones normativas. Una cosa que creo que es importante que consideremos es que en Cuba solo se ha utilizado la iniciativa legislativa popular una sola vez, y fue en el año 2002. No sé si ustedes han escuchado hablar del proyecto Varela, que en algún momento se presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Fue un proyecto surgido de organizaciones políticas y de la sociedad civil opuestas al gobierno, y que pretendía pues impulsar una reforma constitucional para, entre otras cosas, liberar presos políticos, eliminar las comisiones de candidatura que intervienen en el sistema electoral, entre otras medidas, y que bueno, fue rechazada, por supuesto, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a partir de alegar que se cometieron algunas violaciones en la tramitación del proyecto Varela, tanto de forma como de fondo en el propio proyecto, ¿no? Y una de las razones que se alegó fue que la iniciativa legislativa popular en este caso se empleó para una reforma de la Constitución, y que eso no estaba previsto en ese momento en el texto constitucional cubano, porque la iniciativa popular de reforma constitucional se introduce con la Constitución del año 2019. Y un cuarto elemento que creo que es importante considerar en términos de participación política, también de legitimidad, ¿por qué no? Cuando hablamos de la Asamblea Nacional en Cuba, es que para activar estos mecanismos de participación es un requisito tramitar y obtener la certificación de elector. Esto es un documento que entrega el Consejo Electoral Nacional a partir de una solicitud de los electores, y es curioso que no existe, tanto en la ley que regula a la Asamblea Nacional como en la ley electoral, no existe un procedimiento, digamos, debidamente establecido sobre cómo se solicita esta certificación de elector, cómo se tramita, qué términos tienen las autoridades para entregar esta certificación, ante qué instancias administrativas o judiciales se puede establecer la correspondiente reclamación si no procede, o sea, si las autoridades no entregan esta certificación de elector. O sea, hay una intencionalidad, o tal parece que hay una intención política de no regular adecuadamente cómo se obtiene esta certificación de elector, sobre todo con la intención de desestimular que los ciudadanos activen estos mecanismos de participación que pueden emplear
que en el caso particular, como ya les mencioné, los referendos y los plebiscitos no pueden hacerlo, ¿no? No es algo que esté previsto, no es una facultad que esté prevista en la legislación. Entonces, ya pensándolo en términos de participación política y en términos de legitimidad, bueno, cómo se han elegido o cuál es el nivel de participación que hay detrás de las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y aquí yo les comparto dos gráficos que son muy ilustrativos en mi opinión. El primero tiene que ver con, bueno, los niveles de participación que se han registrado. Estos son datos oficiales, cifras oficiales de las autoridades cubanas en las elecciones nacionales del Poder Popular desde el año 1993 hasta el año, bueno, en la gráfica está registrada hasta el año 2018, pero luego les coloqué el dato del año 2023, y lo que se nota, evidentemente, hay un deterioro en la participación, una disminución sostenida de la participación en este tipo de elecciones desde el año 1993 hasta el 2023. Incluso hay dos momentos muy interesantes, en mi opinión, y uno es el que va del año 1993 hasta el año 2008, que son las primeras elecciones para el diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que se celebran sin que Fidel Castro esté en el poder. Y aquí se nota que aunque hay una disminución de la participación política en estas elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento cubano, pues se nota también que la disminución no es tan marcada como lo que ha ocurrido después, sobre todo a partir del año 2013, es donde la participación disminuye, digamos, de forma más marcada, ¿no? Hasta alcanzar los niveles del año 2023, que fue apenas un 75,87% de padrón electoral. Y en el otro gráfico, pues se muestra la participación en los 3 referendos que se han convocado en Cuba desde el año 1976, ¿no? Y también hay un deterioro de la participación. Y como les comenté anteriormente, pues la convocatoria para estos referendos depende justamente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y cuando la Asamblea ha convocado a la celebración de estos referendos, pues lo que se nota es una disminución sostenida de la participación de los ciudadanos y también del voto favorable. O sea, ahí pueden ver en la gráfica cómo no solamente disminuye la participación en general, sino también el voto favorable. Y esto es algo que traigo a colación en este tema cuando analizamos la Asamblea y cómo funciona en Cuba y su vínculo con la participación política, porque en regímenes autocráticos como el cubano, la participación política, entre otras funciones, entre otras, cumple 2 funciones fundamentales. Una es la movilización y la otra es la legitimación del régimen en su conjunto. O sea, la participación en las elecciones no se ve solamente como el mero acto de votar por un representante a la Asamblea Nacional en este caso, o por colocar sí o no en la boleta cuando se trata de un referéndum, sino que se ve también, primero, como una muestra de la capacidad de movilización que tiene el régimen para convocar a sus seguidores, para movilizar a la sociedad en sentido general en función de determinados objetivos políticos que adquieren carácter estratégico, y al mismo tiempo la participación se ve como una forma no solo de legitimar a los representantes políticos, sino también una forma de legitimar al régimen político en su conjunto, al sistema político en su conjunto. Y si analizamos estas cifras, que son cifras, como ya les comenté, oficiales de las autoridades cubanas, pues lo que se nota es justamente eso, una deslegitimación y un deterioro de las capacidades de movilización del régimen cuando se trata de elegir diputados a parlamento y cuando se trata de participar en referendos que son convocados o al menos oficialmente, por el propio parlamento. Ya analizando el funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y esto es un trabajo que más tiene que ver con el funcionamiento del Observatorio Legislativo de Cuba, pues hay 3 aspectos que a mí me parecen muy importantes, y uno es el tema de la diplomacia parlamentaria. O sea, la Asamblea Nacional es muy activa en términos de diplomacia parlamentaria,
Hoy existen 109 grupos de amistad con parlamentos, o sea, en el Parlamento cubano, con sus homólogos de otras partes del mundo, 107 con parlamentos eh, nacionales, uno para la región del Caribe y uno con el Parlamento Europeo. Es algo que siempre destaco, es el hecho de que si existen 109 grupos de amistad parlamentaria en Cuba, como estos se construyen sobre la base del principio de reciprocidad, pues en el mundo existen más de 109, porque hay uno que es regional, que es para el Caribe, y eso significa que en Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, otros países existen grupos parlamentarios de amistad con Cuba. Incluso, por ejemplo, en el caso argentino existen dos grupos parlamentarios, uno en el Senado y otro en la Cámara, eso es muy interesante. Y al mismo tiempo, las propias autoridades cubanas han declarado que estos grupos parlamentarios de amistad son uno de los tres grandes, digamos, una de las tres grandes bases de la diplomacia cubana. Una es la Cancillería como tal, otra es el Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista y otros son los grupos parlamentarios de amistad que existen, como ya les decía, en más de 109 países del mundo. En otro aspecto importante a mi juicio, que es de transparencia parlamentaria, pues es prácticamente nula respecto a los contenidos de los proyectos de ley, el funcionamiento de las comisiones permanentes, por ejemplo, las actas de las reuniones y en cuanto al presupuesto de la Asamblea Nacional, es, por ejemplo, algo que un dato que es muy duro, en el caso cubano, es que el presupuesto que se emplea para que los diputados cubanos viajen al exterior, muchas veces en estas misiones de diplomacia parlamentaria, pues sencillamente no es público. Y en el caso de las sesiones parlamentarias, pues solo acceden ahí a los medios de prensa estatales y oficiales que están bajo control del Partido Comunista. Y otro aspecto que coloqué aquí en la presentación, que yo creo que pueden leerlo, es, bueno, las reglas que rigen en Cuba el acceso a las actas de las sesiones parlamentarias, ¿no? O sea, cómo están aquí, cómo se rigen. Y bueno, pues aquí ustedes podrán ver, esto es un extracto de la ley que regula la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, pues los ciudadanos tienen que demostrar razones que justifiquen su interés para conocer esas actas, ¿no? O sea, no es de todo pública. La regla en este caso no es la plena transparencia de las actas parlamentarias. Y bueno, analizando un poco la composición actual de la Asamblea Nacional, que yo creo que también es bastante, o sea, ilustra con bastante claridad qué rol cumple este órgano en Cuba, pues en la actualidad 470, o sea, tiene un total de 470 diputados parlamentarios, pero 456 son miembros del Partido Comunista de Cuba o la Unión de Jóvenes Comunistas. Es decir, solo 14 de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular no son miembros de las únicas dos organizaciones políticas que existen en el país. O sea, legalmente, quiero decir, el partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, que es, digamos, la organización juvenil subordinada directamente al Partido Comunista. Otro aspecto importante es que la élite política o una buena parte de la élite política cubana o sea, forma parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 62 de los 115 integrantes del Comité Central del Partido se eligieron como diputados y los 14 miembros del Buró Político y los 6 del Secretariado también son diputados a la Asamblea Nacional y también son diputados, valga la redundancia, pues todos los primeros secretarios provinciales del Partido Comunista de Cuba y del municipio especial de la Isla de la Juventud. Otro aspecto interesante es que en la composición de la Asamblea Nacional tiene un peso muy importante un grupo de diputados que no son delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. ¿Por qué destaco esto? Porque en Cuba se puede ser al mismo tiempo diputado a la Asamblea Nacional y delegado a las asambleas de base municipales. Sin embargo, una parte de los diputados a la Asamblea, que es lo que son los que se conocen como los diputados de interés provincial y nacional, no son no son delegados municipales, no son delegados de base y son nominados directamente por las organizaciones de masas o por la dirigencia de las organizaciones de masas que existen en Cuba, la Central de Trabajadores de Cuba,
la asamblea, los comités de defensa de la revolución. O sea, todas estas organizaciones de masa son esa, digamos, sociedad civil reconocida oficial y formalmente por el Estado en Cuba, y sus máximos dirigentes, tanto a niveles en cada municipio como en cada provincia a nivel nacional, pues forman parte de estas comisiones de candidatura que les mencioné anteriormente, que son las encargadas de nominar bueno, a los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y pues una buena parte de ellos, o sea, en este caso estamos hablando de 249, pues no son delegados municipales, es decir, no son personas que antes de ser diputados fueron electos, o sea, fueron nominados y electos directamente por los ciudadanos a nivel municipal. Y cuando uno hace una disección de esa estadística, pues se da cuenta que justamente estos diputados de interés provincial y nacional, pues son de nuevo una buena parte de la élite, ¿no? O sea, dirigentes del partido y del gobierno, la propia dirección de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, los ministros, los militares de más alto rango en el país, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, y, digamos, los máximos dirigentes de representantes, o sea, los máximos dirigentes de sectores económicos y sociales que son fundamentales en el país. Tribunales, fiscalía, las empresas más importantes que controla el Estado y tal. Y otro aspecto interesante en este análisis de la composición es que 362 de los diputados a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular ocupan cargos de dirección en diferentes ámbitos del país. Es decir, son tecnócratas, burócratas, no son precisamente, y esto es algo que yo también me parece importante destacar porque hay una constante alusión a que la Asamblea Nacional está compuesta por el pueblo y la composición, o sea, y los proletarios y los campesinos y tal, y en realidad, pues aquí, algo que hemos monitoreado en el Observatorio Legislativo es que en realidad, bueno, esta cantidad de diputados de los 470 que hay en su totalidad, pues son en realidad dirigentes de determinados ámbitos de la vida social, política y económica del país. Y entonces ya, para terminar con la presentación, a modo de conclusiones, pues bueno, es un órgano legislativo, o sea, el Parlamento cubano muy opaco en su funcionamiento institucional y legislativo, su composición y la agenda legislativa, pues como es típico en los órganos, en los parlamentos de regímenes autocráticos como el cubano, responde a los intereses de la élite del PSC. Aquí abro un breve paréntesis porque tengo un buen amigo que dice que la Asamblea Nacional funciona casi que como una notaría del Partido Comunista y en esencia es eso, ¿no? O sea, todo el funcionamiento legislativo se corresponde con las prioridades y con los programas políticos que previamente traza el Partido Único. Es un órgano que controla, tiene un peso muy importante en el control de la participación política y de la constitucionalidad de las leyes y otras disposiciones normativas. Como ya les comentaba, es muy activo en términos de diplomacia parlamentaria, tanto al interno como fuera del país. Es habitual encontrar a parlamentarios cubanos en foros de parlamentos regionales, internacionales. Algo muy importante en términos de legitimidad es que desde que sus miembros son electos por voto popular, la tendencia es al aumento de la abstención, o sea, disminuye la participación en las elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional, y también en los referendos que ha convocado la Asamblea Nacional, pues hay una disminución, una tendencia, perdón, a la disminución de la participación política y el voto favorable en esos referendos que, como les comentaba, yo creo que habla bastante a las claras del deterioro de la legitimidad del régimen en su conjunto y de sus capacidades de movilización. Entonces, gracias por su atención. Yo dejo la presentación aquí y bueno, pues entonces, si te parece bien, Maximiliano, arrancamos con el debate, ¿no? Perfecto, Raudiel, muchísimas gracias. Por supuesto que dejamos abierto el espacio para las preguntas. Quien quiera puede abrir el micrófono y poder hacer la pregunta. Si no, la pueden transmitir también por el chat y nosotros la pasamos por aquí. Mientras van haciéndolo, yo tengo dos consultas, además de agradecerte por la presentación porque fue muy clara y muy precisa sobre un tema en el cual, al menos en mi caso, no tenía tanto nivel de precisión o un conocimiento, era una mirada muy difusa.
hiciste una mención muy interesante. Tienen en total 470 parlamentarios, que Ujú. son un tercio más, o alrededor de, sí, alrededor de un tercio más o un cuarto más de los que tiene Argentina, teniendo en cuenta que tiene un 20% de la población argentina. Me sonó como un número bastante importante. Si no me equivoco, hoy Cuba tiene 11, 12 millones de habitantes. Nosotros estamos en torno a los 47, 48, estamos todavía cerrando el número, no quedó muy claro en el último censo nacional, pero pensando en el volumen es un órgano con un peso muy importante y en función de lo que vos estabas contando y también por el volumen. Y tengo como dos consultas para hacerte y para poder también transmitir a la audiencia y por supuesto que todos están invitados a poder consultar. La primera es el concepto de diplomacia parlamentaria que mencionaste, ¿no? Como de alguna manera este lugar en donde definitivamente juega un rol, parecería jugar un rol importante, pero yo te pregunto, ¿qué rol juega, digamos, en la política internacional y si tiene más o menos peso que lo que podrían ser los embajadores de carrera o en qué lugar se sopesa ese balance? Y el otro punto que mencionaste muy bien y que me llamó la atención es, efectivamente hay un sistema que se muestra con cierta, digamos, eh, legitimidad o que intenta legitimar el funcionamiento parlamentario, pero por la forma de seleccionar a sus candidatos o a sus representantes, el sistema parecería tener más elementos de tipo corporativo, porque son delegados indirectos, y ahí es donde me pregunto en la nominación de esos candidatos, intuyo que la opacidad es mucho más grande. Si vos puedes hacer alguna mención, sobre todo a ese caso de ese tercio que queda como, vamos a poner una palabra, a discreción de las organizaciones de base. Sí, son dos preguntas muy interesantes. Sobre la primera, yo te diría que este término de o sea, esta cuestión de la diplomacia parlamentaria tiene más que ver, digamos, con este intento de las autoridades cubanas de imponer una narrativa, sobre todo fuera de Cuba, de que la situación del país es compleja por el embargo estadounidense, las sanciones y tal. Y ahí hay un foco importante de esta diplomacia parlamentaria. O sea, contactar constantemente a sus homólogos fuera de Cuba para que parlamentos nacionales incluso aprueben resoluciones o mociones donde se condena el embargo estadounidense, donde se hace notar que la situación precaria, digamos, de Cuba tiene que ver con las sanciones que le han impuesto desde el exterior. O sea, un poco como que dirigir la mirada cuando se trata de Cuba hacia ese espacio, ¿no? También ante determinadas situaciones puntuales que son complejas para el régimen político cubano, entonces la diplomacia parlamentaria se activa en otro sentido. Sí, en el sentido de establecer que esas situaciones complejas son coyunturales, son momentáneas, o sea, no tienen un gran, o sea, no es algo que sea, digamos, la normalidad de la situación en Cuba y que al mismo tiempo pueden responder entonces a, de nuevo, la guerra que se le hace a Cuba desde el exterior. Eso funcionó o fue algo que nosotros verificamos. Yo en ese caso no trabajaba en ese momento con el Observatorio Legislativo de Cuba, pero sí tenemos evidencia captada al respecto cuando las manifestaciones del 11 de julio del 2021. O sea, esta diplomacia parlamentaria se activó para movilizar a los aliados de Cuba en los parlamentos de otros países en el sentido de decir, bueno, esto ocurrió porque hay una situación compleja en el país en términos económicos por la pandemia, por las sanciones y demás. Y además es un intento de Estados Unidos de llevar a cabo un golpe el propio Díaz-Canel le llama así, un golpe popular contra el régimen político. O sea, ahí hay un foco de atención constante de esta diplomacia parlamentaria. Hay un segundo foco importante a mi juicio, que es el hecho de o sea, lograr, digamos, ventajas más tangibles para el gobierno cubano. Y, por ejemplo, los parlamentarios cubanos, cuando viajan al exterior o cuando contactan con sus homólogos de otros países mediante estos grupos de amistad con Cuba, siempre tienen una capacidad de negociación determinada o sea, para negociar determinados aspectos que son de interés para Cuba. Por ejemplo, con, digamos, convenios entre los dos países que sean mutuamente que sean beneficiosos para Cuba, ¿no? O sea, hay una actividad, digamos, de cabildeo, de lobby, en la intención de decir, bueno, necesitamos créditos o necesitamos que inviertan en tal o más cual proyecto
perdón, de inversión en Cuba. Entonces yo te diría que hay dos grandes focos, ¿no? Uno o sea, de desarrollar la narrativa esta del gobierno cubano de que la situación del país se debe sobre todo a las medidas del embargo, y dos, de captar o sea, recursos que necesita el Estado concretamente, o sea, proyectos de inversión, alianzas comerciales, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre lo segundo que tú me comentabas, mira, es muy interesante porque las comisiones de candidatura que funcionan en el sistema electoral cubano y que se encargan de nominar a estos diputados que no son delegados municipales, operan en absoluta opacidad. O sea, uno nunca se entera, o sea, los electores en Cuba no saben en qué momento, bajo qué circunstancias, pues estas comisiones de candidatura se reunieron y decidieron proponer a tal o más cual candidato, ¿no? O sea, no hay acceso público, digamos, a las actas de esas reuniones. Yo ni siquiera puedo decir que siempre se levantan actas de esas reuniones porque no existen, no es público. Y al mismo tiempo hay un factor muy interesante y muy importante, y es que las comisiones de candidatura, cuando funcionan, lo hacen sabiendo que las personas que nominan tienen un alto grado de probabilidades de ser electos. ¿Por qué? Porque el margen de elección de un diputado en Cuba a la Asamblea Nacional del Poder Popular es de apenas el 50% más uno de los votos de su circunscripción electoral. Es decir, con logrando el 50% más uno, perdón, de los votos válidos. O sea, ni siquiera es necesario que participen todos los electores. O sea, ese no es el margen es los votos válidos. Entonces, las comisiones de candidatura, cuando efectúan sus reuniones y nominan un grupo determinado de personas, saben que esa nominación, o sea, tendría que haber niveles de abstención muchos más altos que los que se han registrado hasta ahora para que no alcance el umbral necesario para ser diputado a la Asamblea eh, Nacional. Pero el funcionamiento de las comisiones de candidatura ha sido completamente opaco durante toda su existencia. Incluso, y perdón por la anécdota, yo recuerdo que cuando era estudiante de licenciatura en Cuba de Derecho, una de las, no vamos a decir de las demandas, pero una de las propuestas que siempre hacía la propia Academia Cubana de Derecho era que, bueno, transparentar el funcionamiento de las comisiones de candidatura, o sea, hacer accesible sus reuniones a los afiliados a esas organizaciones que integran las comisiones de candidatura, permitir un acceso a las actas sobre por qué se eligió o por qué se nominó, perdón, a una persona y a otra no, y ni siquiera eso está contemplado en la ley electoral cubana. Cuando más un reportaje de televisión que te diga, se reunió la comisión de candidatura de la provincia de La Habana y nominaron y te dan una lista de nominados. Eso es lo máximo que puedes obtener cuando se trata del funcionamiento de estos órganos. Bien, gracias por la aclaración porque resulta muy ilustrativo del nivel, sí, de poca, de poca transparencia que Exacto. muestra el órgano. Yo vuelvo a ofrecerles a los asistentes si quieren abrir el micrófono y hacerle una consulta a Raudiel y aprovechar este momento. También lo pueden hacer si no por el chat. Me queda también otra consulta de lo que vos fuiste hablando, Raudiel, que me gustaría hacerle. De nuevo, aprovecho para que quien quiera pueda abrir el micrófono. Cuando mencionabas las comisiones del Consejo de Estado, no esta suerte de situación que en algún momento se transforma o la asamblea se transforma en ese consejo en algún momento del año o durante los momentos en los cuales no sesiona. Me cuesta decirle no sesiona de manera ordinaria porque no entiendo muy bien la dinámica ordinaria, si se quiere, pero por lo que vos comentabas son al menos 3 momentos del año. En estos momentos en los cuales no sesiona, el Consejo de Estado hace las veces de ministerios o hace las veces de asesores ministeriales para determinados tópicos. ¿Podrías profundizar un poco en ese funcionamiento? Porque resulta ahí muy interesante para quien no tiene tanta comprensión del fenómeno, si una institución legislativa termina ocupando un cargo ejecutivo o termina siendo un factor consultivo del poder ejecutivo, digamos, ¿no? Sí, el Consejo de Estado, o
sobre todo después de la reforma constitucional del 2019, queda como ese órgano permanente de la Asamblea Nacional, que entonces, mientras no está la Asamblea Nacional reunida, asume determinadas funciones que son propias de ese órgano, o sea, del Consejo de Estado, y también comparte con algunas con la Asamblea Nacional. Pero lo más interesante es que el Consejo de Estado tiene su propia facultad legislativa, que son los decretos ley. O sea, el Consejo de Estado emite decretos leyes que pueden regular las más diversas cuestiones de la vida socioeconómica y sociopolítica en Cuba. De hecho, es muy interesante que cuando se adoptó la Constitución del 2019, posteriormente se adoptó un cronograma legislativo para desarrollar la Constitución, o sea, para complementar legislativamente la Constitución. Y en ese cronograma legislativo se definió que no solamente intervendría, perdón, la Asamblea, sino también el Consejo de Estado, vía decretos leyes. Entonces hay un conjunto como en Cuba no existe la reserva de ley formal, o sea, no está prevista en la Constitución como una garantía, pues entonces el Consejo de Estado interviene en la dinámica legislativa vía decretos leyes. Y se reúne cada cierto tiempo y emite decretos leyes que pueden regular determinadas cuestiones del país. Por ejemplo, es común que el Consejo de Estado emita los reglamentos de determinadas leyes vía decretos leyes. Entonces, la Asamblea Nacional adopta una ley y luego el Consejo de Estado, que es ese órgano permanente, entonces emite el decreto ley que implementa el reglamento de la ley, ¿no? Igual, no necesariamente debe existir una ley para que el Consejo de Estado la complemente, sino que puede hacer, o sea, puede regular determinada materia sin ningún tipo de problema. Un ejemplo que es muy popular, o sea, tuvo mucha repercusión mediática, fue el decreto ley número 370 en Cuba, que sobre todo lo que hizo fue limitar la libertad de expresión en el ámbito digital, o sea, en las redes sociales y tal, y ha recibido muchas condenas por organizaciones especializadas en derechos humanos, o sea, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a ese decreto ley. Pero lo curioso en términos políticos es que como era necesario restringir la libertad de expresión después de las protestas del 11 de julio de 2021 y no estaba previsto que se reuniera la Asamblea Nacional, pues entonces quien intervino fue el Consejo de Estado y emitió el decreto ley, ¿no? O sea, ahí está un poco cómo es la dinámica. El Consejo de Estado funciona como un órgano permanente que incluso está en la estructura del Estado, está por encima de los ministerios, ¿no? O sea, y que al mismo tiempo es presidido por las mismas personas, o sea, desde 2019 es presidido por las mismas personas que presiden la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entonces es como una forma de reducir el órgano legislativo y dejarlo en manos de un Consejo de Estado que apenas tiene 21 miembros, que después de las últimas elecciones siempre es válido, a mí me gusta destacarlo, antes de las últimas elecciones habían 10 integrantes del Consejo de Estado que no eran miembros del Comité Central del Partido Comunista. Después de las últimas elecciones se renovó el Consejo de Estado y los 10 miembros que se eligieron para sustituir a los anteriores, pues sí son miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Entonces, ahí está claro cuál era la intención, digamos, era reforzar todavía más desde el partido al Consejo de Estado. Bien, o sea que pensando un poco desde esta óptica, todo lo transparente que intenta hacer, la asamblea empieza a perderse o empieza a opacarse con su propio organismo, que es el Exacto. consejo, que termina también profundizando el otro. Es muy llamativo cómo el sistema mismo lo va llevando a eso. Uh -huh. Gracias por la aclaración. Yo aprovecho para consultar si alguien quiere hacer quiere abrir el micrófono, hacerle alguna pregunta a Raudiel en este momento, o escribir por el chat. No. Bueno, yo voy a hacer una más, Raudiel, porque me interesa un poco entender una cuestión más que me gustaría que si podés profundizar y darte el espacio luego para poder hacer el cierre si estás de acuerdo. Mencionaste un poco, no mencionaste, hiciste una muy clara presentación en cuanto a lo que tiene que ver con la parte más cuantitativa de datos, la menor tendencia a la participación ciudadana
en los momentos de voto. ¿Hacia dónde crees que va? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué inferís de la tendencia en el corto y mediano plazo respecto a esto? Si crees que las reformas introducidas en el último tiempo y sobre todo este intento de refrescar, por llamarlo de alguna manera, el régimen va a hacer que esto se pueda corregir, o crees que la tendencia hacia la baja participación se va a profundizar en el corto y mediano plazo, pensando acá 5 años, ¿no? Por ejemplo. No, yo creo que la tendencia se va al abstencionismo, se va a acrecentar, ¿no? O sea, no creo que hoy mismo, no creo que ahora mismo exista la posibilidad de que, o sea, de que esa tendencia se corte, porque o sea, la propia dinámica política y social del país ya no permite que eso se revierta. O sea, pensando en las elecciones, por ejemplo, de 2028, que van a ser elecciones generales, ¿no? Para elegir diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues posiblemente ese por ciento, ese 75,23% de aquí a 5 años, pues no parezca mucho cuando hablamos de, de participación política, porque realmente entre 2018 y 2023 la participación disminuyó más de 10 puntos porcentuales. Y si uno analiza la situación de Cuba de 2018 a 2023, posiblemente no sea tan compleja como de 2023 en lo adelante. Entonces, eso indicaría por lo menos una disminución de igual, ¿no? De 10 puntos porcentuales. Pero no creo que estén en condiciones de revertir esa tendencia al abstencionismo. Y en materia de referendos, menos aún, bueno, por múltiples razones. La primera que se me ocurre es que en Cuba no hay una práctica sostenida de realizar referendos. Si te das cuenta, apenas se han realizado tres desde 1976. Y dos de ellos, eh, para reformas constitucionales. Incluso en algún momento el propio presidente Díaz-Canel mencionó la posibilidad de hacer referendos más seguidos, y luego otras autoridades del Estado pues dijeron que quizás no era tan recomendable, que eso era algo que había que analizar mejor, porque, o sea, como un poco matizando el asunto, diciendo, si convocamos referendos con más frecuencia, pues posiblemente no tengamos los resultados que esperamos, y eso nos va a afectar aún más en términos de legitimidad, movilización. O sea, no va a ser tan fácil lavar la cara, ¿no? O sea, es complejo. Pero si yo tuviera que hacer un pronóstico, te diría que la tendencia no es reversible ahora mismo. Bien, bien. Gracias por el comentario. Tenemos dos consultas que creo que son dos en una, podríamos decirlo así. Alejandro, por un lado, dice: ¿cuándo se revela el pueblo cubano? Entiendo que está pensando un poco cómo son las circunstancias más actuales. Y por otro lado, Daniela, si tiene Cuba alguna chance de salir de esta, bueno, ella lo menciona como una dictadura actual, si vos ves alguna perspectiva de eso o alguna situación de cambio que se vislumbre, ¿no? Mira, la situación de cambio, a mi juicio, es bastante compleja porque el régimen cubano ha demostrado cierta capacidad para desarticular y para desmovilizar a la sociedad civil que se le opone. Y sobre todo después del 11 de julio del 2021, pues esa capacidad o sea, esas intenciones o esa capacidad de desarticular a la sociedad civil cubana se ha puesto en función sobre todo de asegurar la migración. O sea, Cuba exporta a la oposición política, utiliza la migración como una válvula de escape para sacarle presión interna al régimen. Y ha pasado muchísimas veces, en 1965, en 1980, en la década de los 90, y ahora lo está volviendo a hacer. Entonces, cuando analizas las cifras de la migración cubana en los últimos años, te encuentras que, por ejemplo, en el segundo semestre del 2021 y todo el 2022, solo hacia Estados Unidos salieron más de 340.000 cubanos. Entonces ya eso es una forma de asegurar, o sea, de sacarle presión interna al régimen político. Hoy siguen saliendo miles prácticamente todos los años, todos los meses, perdón, hacia distintos destinos. Entonces eso es una forma de quitar presión desde dentro. Otro mecanismo que han empleado es, digamos, descabezar a las organizaciones políticas de la sociedad civil que se oponen al gobierno cubano. Entonces, los líderes políticos que no están presos, o sea, no están presos en Cuba, están fuera, en el exterior. Y eso también se hace para, de nuevo, desmovilizar, desactivar la oposición política.
Entonces, hasta ahora han sido efectivos en eso. ¿Cómo encontrar una salida? Yo creo que el hecho de que las condiciones, o sea, sigan siendo un desastre en el país, las condiciones económicas, políticas, sociales sigan siendo desastrosas en el país, pues siguen siendo el caldo de cultivo para que se genere la sociedad civil y pueda eh, generar un movimiento que derroque al régimen. Pero ahí también sería entonces necesario ver qué apoyo tiene desde arriba, porque en regímenes como el cubano siempre se sale de esos regímenes con cierto apoyo o con digamos, cierta alianza con un sector del régimen que cree que pierde más, o sea, gana más si asegura una transición democrática que si se queda inmóvil el régimen y no acepta los reclamos que se generan de abajo. Al final es una cuestión de costo-beneficio. Entonces, hasta que esa sociedad civil no se vuelva a desarrollar, no se vuelva a regenerar y no existe una alianza con estructuras o con personas del régimen que puedan, en ese análisis costo-beneficio, procesar esas demandas y decir, bueno, es mejor pactar y darle una salida a negociar esto que perderlo todo de golpe y porrazo, pues entonces no se va a salir de eso. Y igual hay otras variables que hay que considerar. Las relaciones con los Estados Unidos es otra variable que incide en esos casos. ¿Qué va a pasar después de la muerte de Raúl Castro? Las Fuerzas Armadas de Seguridad se quedarán tranquilas, se quedarán inmóviles. Esos son variables que hay que considerar. Pero cuando uno piensa en los escenarios de transición o de posibles cambios del régimen en Cuba, es muy complejo captar en un solo análisis todo, porque no estamos hablando de cualquier régimen autocrático, ¿no? Estamos hablando de la autocracia más consolidada del hemisferio occidental. No es Venezuela, no es Nicaragua, no es un régimen híbrido, no es cualquier cosa. Es bien complejo en ese sentido. Salir, yo creo que se puede salir. Regímenes más sólidos se han caído, ¿no? Si uno analiza así en esos términos fríamente, pero sí es bien complejo salir de esa realidad. Bien, bien, muchas gracias por comentarlo. Si no hay más dudas o más preguntas, yo lo que quiero es agradecerte y cederte la última palabra, de nuevo agradeciéndote por la presencia, por la charla, fue muy clara, la exposición, queremos agradecerte y quiero agradecerte en nombre de Constanza también por, por la claridad de la charla, dejarte los últimos minutos y si querés mencionar algo más, y si no ya damos por cerrado el seminario de hoy. No, yo solo agradecerte, bueno, a ti, a la institución y además a Constanza por generar este espacio y sobre todo para dar a conocer el trabajo que hacemos del Observatorio Legislativo, ¿no? Que, bueno, lo comentábamos antes de entrar a la sesión, es muy interesante, pero también es muy complejo. Sí. Y llegar a este tipo de datos cuando se trata de Cuba y tal, eh, lleva como que una labor de orfebre, ¿no? De estar pendiente a cada detalle y de ir concatenándolos ahí poco a poco. Pero nada, yo lo único que quería era agradecerte por el espacio y por la posibilidad de interactuar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a vos, Raudiel, muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos en el próximo encuentro del ciclo y seguimos en contacto. Esperamos volver a verte en alguna otra oportunidad por aquí. Gracias Claro a que sí. todos. Hasta luego. Gracias, Raudiel. Gracias a Hasta ti. luego. Que Hasta estés muy luego. bien.